Muy buenas tardes amigos, estamos Apóstoles Digitales, Sana y Amado. Estamos bien con una invitada especial que ustedes ya la están viendo, incluso es parte de la actividad del video que acaban de observar. Pareció muy interesante, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante junto a nuestra hermana. Amado, Gracias. por favor, presenta. Muy buenas tardes amigos, Apóstoles Digitales, oyentes de Radio Fies. Estamos hoy viernes 25 de septiembre de 2020 y tenemos una invitada especial de la ciudad de Quito. Y hoy el tema es muy importante. Ustedes saben que las oblatas son mujeres libres, acogedoras, felices, seguidores de Jesús, que viven en su vocación en la iglesia y en el mundo como regalo de Dios. Viven en pequeñas comunidades donde oran, celebran y se comparten la vida. Viven de su trabajo, pero ponen en común todo lo que ganan, de manera que no importa quién recibe mejor salario, sino lo que cada una necesita, tratando de llevar una vida sencilla. Viven por los consejos evangélicos fundados en el ejemplo de Cristo Virgen, pobre y obediente. Son un don divino que la Iglesia ha recibido del Señor y conserva siempre con su gracia para que algunos bautizados profesen según las leyes propias de su instituto religioso. Amigos y amigas oyentes, seguidores de Apóstoles Digitales, el tema de hoy es la vida oblata consagrada y la educación católica, es decir, el estilo de la vida oblata y su misión evangelizadora. Y nuestra invitada del día de hoy en Radio Fides es una educadora, docente, rectora de unidades educativas, oblata sagrada con más de 25 años de trabajo religioso, rectora de la Unidad Educativa Fiscomisional Elena Enriquez Oblata, es Ana Lucía Andrade. Hermanita, buen día. Muchas gracias. ¿Cómo te va, Amado, Roxana? Y a todos quienes hacen Apóstoles Digitales, felicitándoles por el programa. Sé que es un programa bastante interesante que ustedes como seculares se hayan dedicado a evangelizar a través de estos medios digitales. Felicitaciones por el programa y aquí estamos para compartir. Así es, hermanita, y también es un gusto compartir con usted este día, conocerle y también conocer a la comunidad, vamos a conocer un poco de la comunidad, pero antes vamos a invitar al Espíritu Santo que acompañe para que nos domine, nos bendiga y nos llene de muchas buenas nuevas para los hermanos que nos escuchan. Entonces lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día maravilloso, por las bendiciones recibidas. Te pedimos que te hagas presente en esta tarde a través de este medio, a través de nuestros labios, nuestras mentes, y poder compartir con nuestros hermanos un mensaje apóstol, un mensaje de enseñanza que pueda servir para su crecimiento espiritual. Te pedimos también por todos los que están necesitando de mucha oración, están en las cárceles, en los hospitales, tienen familiares enfermos, están sin trabajo. Te pedimos cada uno de nosotros, todos aquellos que están necesitando de tu presencia en su corazón, Señor. Te pedimos en esta tarde que bendigas a todas aquellas personas que a través de su misión aportan mucho para la comunidad. Te pedimos que bendigas sus caminos, que ilumines y también llenes de fortaleza cada prueba que deben dar, y también bendiga esas comunidades generosas para que puedan aportar a través de su ejemplo el amor que tú profesas ante los demás. Señor, que tu misericordia nos invada, que nos llene de bendición, fortaleza, y decimos por eso, que nuestro que estás santificado sea tu nombre.
venga a nosotros es tu reino. tu Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Virgen Santísima, también te pedimos que esta tarde te hagas presente con Santo Manto, nos cobijes, nos llenes de sencillez, de alegría, de bondad, a través de nuestras palabras, que sean de bendición para los demás. Que esta Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Contigo. Bendita Eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanita, usted es rectora de una unidad educativa católica y antes de eso usted es consagrada oblata. De primero tenemos muchas preguntas de los hijos y hemos preparado muchas preguntas. Todas las preguntas vienen de los amigos de Apóstoles Digitales. Tenemos la primera pregunta de Cristina Cordero. ¿Ya? ¿Qué es la vida oblata? ¿Y cuál es su santo fundador? Él quiere saber su santo fundador. Ella. Ya, muy bien. ¿Qué es la vida oblata y cuándo nació? Pues nació gracias al designio de Dios, se podría decir, al escuchar la voz del padre Julio María Matovelle, un joven ecuatoriano, cuencano, que pues desde su realidad que tuvo que vivir desde la infancia, una realidad bastante dura, porque apenas nació fue desechado del regazo de su madre y fue desconocido de su padre, pues él tuvo que sufrir mucho, ¿no? Sin embargo, no se apagó, se puede decir, con las dificultades de la vida que le presentó, vio las mínimas oportunidades para seguir adelante. Y Dios, claro, puso su mirada en él y hizo que este niño abandonado, este niño sufrido, este niño sin familia, pudiera ser su apóstol, su mensajero. Y le escoge, pues, para formarle por el camino del Señor, y llega a ser abogado y luego a ser sacerdote, sacerdote de la Iglesia Católica. Una vez ordenado sacerdote, empezó a cumplir su misión de abogado y de sacerdote. Como abogado ayudaba a los más pobres, a los más necesitados, porque no era un negocio su profesión de abogado. Y como sacerdote, pues anunciaba el reino de Dios. Y así es como tuvo que vivir en aquella época. En su tiempo, él prácticamente nació en el año 1852 y estuvo ejerciendo sus funciones de abogado más o menos en el año 1883 en adelante. Y pues a futuro decide fundar. El país estaba viviendo una realidad política bastante difícil, de persecución, sobre todo de persecución a la Iglesia Católica. Y ahí es cuando él decide fundar una congregación religiosa que propagara el amor a los corazones santísimos de Jesús y de María y el amor a la Eucaristía. Entonces decide fundar primero a la congregación de padres oblatos y luego nos funda la congregación de religiosas oblatas, porque en aquel tiempo era necesario que alguien se dedicara a ofrecer una formación académica escolar a la gente, a la niñez indígena de ese entonces, porque la educación era un poco privilegiada, no todos tenían acceso a la educación, y es cuando nuestro padre fundador nos funda para que nos dediquemos a crear escuelas y enseñarles prácticamente la educación escolar a niñas indígenas de la localidad. Así es como nace nuestra congregación en Ecuador, en Cuenca, y prácticamente desde allí hasta hoy hemos seguido llevando el legado de nuestro fundador de evangelizar a través de la educación, con este carisma que nos ha dejado el de ser eucaristías, ¿no? Imitadoras de la Eucaristía. Nos dice clarito el carisma que debemos imitar a Jesús hostia. Es decir, vivimos ese camino desde que
Jesús se encarnó su vida hasta su triunfante resurrección. Entonces lo tenemos hoy presente es en la Santa Eucaristía. Y Él nos ha dicho muy claro que pues una oblata es una hostia consagrada. Eso es lo que somos, una ofrenda a Dios. Bien, hermanita. También dentro de unas preguntas que nos hacían las señoritas, aquí, los amigos, Viviana Rivera dice, ¿dónde se encuentran casas? Bueno, actualmente tenemos algunas casas, nuestra casa central, la casa matriz, la casa general que les llamamos, está ubicada aquí en Quito, en la ciudad de Quito, y también las etapas de formación están en la ciudad de Quito. De ahí tenemos algunas casas con labores pastorales, estamos en las provincias de Pichincha, la provincia del Guayas, con colegios y escuelas, donde pues se nos ha dado la oportunidad de evangelizar a través de la educación. Estamos también en Colombia y estamos en Venezuela y con unas 3 casas de apostolado en Italia. Sí, en Europa también. Sí, estamos en Europa también. Así es. Ajá. Entonces, prácticamente la mayoría de nuestras obras son de educación, son de escuelas, colegios y hace unos 3 años empezamos con un proyecto de una fundación. La fundación se llama Gotitas de Oblación, que funciona en una casa en San Blas, en el centro de Quito. Esta casa presta servicio a las personas migrantes y a los niños, hijos de los migrantes también, o niños de la calle, que no tienen dónde recibir en la tarde, sobre todo, un espacio de apoyo académico. Algunos sí están con escuela, pero otros no. Y entonces lo que hace la fundación es ofrecerles alimentación, al menos en el día, a estos niños. Y los migrantes, aquellos que llegan de diferentes países y que llegan a la ciudad y a veces no tienen trabajo, se han quedado sin dinero para pagar alimentación o vivienda. Igual hay un proceso de un convenio a través de la organización de Cáritas, que, bueno, ellos se encargan de hacer todas las estadísticas y la guía para recibir a estas familias, donde se les brinda alojamiento y también alimentación. Y bueno, claro, todo eso es Entonces, gratis, ¿no? Gratis y solamente confiamos Sí, por en la supuesto. divina providencia y podemos decir que muchos padres de familia, muchas instituciones en las que nosotros trabajamos conocen este proyecto y desde los niños, los jóvenes, los padres de familia nos han apoyado con alimentación, con vestido, con medicina. Incluso los jóvenes de colegio nos han apoyado también haciendo sus pasantías en el apoyo social a estas familias que llegan a esta casa. es muy interesante todas las actividades que realizan y realmente era parte de la siguiente pregunta, ¿no? Que era que cuáles son estas áreas realizadoras o pastorales que realiza la comunidad, entre ellas la educación, como usted decía, el Sí. migrante, sí, pero dentro de todo esto habrá una misión específica. ¿Cuál es la misión general del apostolado o de la vida oblata? Ya, la misión principal de nuestra vida oblata es justamente evangelizar a través de la educación, como decimos siempre en la pastoral, y es sobre todo enseñarles a amar a Jesús Eucaristía, amar a los corazones santísimos de Jesús y María. Entonces, desde cualquier realidad infantil, juvenil, de familia, les invitamos y les enseñamos a amar a Jesús Eucaristía, a que vivan los valores como Dios lo pide, ¿no? No solamente unos valores que son casi, se puede decir, entre comillas, superficiales que queremos aparentar, sino que sea parte de nuestra vida esa práctica de valores. Sí, y tenemos una pregunta de la amiga Valeria Cabrera. Valeria parece que ella quiere unirse. Entonces ella pregunta, ¿qué requisitos son importantes para ingreso a la comunidad oblata? Ya. El primer requisito es descubrir el llamado de Dios, ¿no? Es descubrir el llamado de Dios, porque la congregación religiosa, bueno, ahora somos
muchas religiosas, pero la congregación religiosa prácticamente abre sus puertas a aquellas jovencitas o aquellas personas que han descubierto que Dios les llama para el servicio a los demás, ¿sí? Para ofrecer su vida en una ofrenda. A ejemplo de Jesucristo, que vino a este mundo es para servir, para enseñarnos a amar y para servir. Y eso es lo que hacemos como comunidad religiosa. Dentro de los requisitos, como les decía, está primero descubrir que quiere seguir este camino, ¿no? Que quiere servir a Dios viviendo en una comunidad religiosa. En este caso sería la Congregación de Hermanas Oblatas. Y luego, pues, someterse a las etapas de formación, ¿sí? Porque mucha gente cree que venir al convento, pues, es como vivir una vida en balance, ¿no? En balancín, diría yo, que quiere estar afuera y quiere estar adentro, o sea, no quiere estar en las dos partes, pero quiere probar las dos. Entonces, acá es dejar esta vida de mundo, ¿sí? Y venir a vivir en un convento con una finalidad, con un carisma específico, ¿no? Con este carisma de imitar esta vida de hostia, de ofrenda de Jesucristo. O sea, mi yo queda a un lado. Empiezo yo a decir, Señor, ¿qué quieres que haga de mí? Aquí estoy para hacer tu voluntad. Como lo decía María en el sí de María, ¿no? Señor, haz de mí lo que quieras. Esa disponibilidad total necesitamos. Y esas candidatas, pues, generosas que quieren entregar su vida, la congregación les da la bienvenida y se someten a las etapas de formación donde ya les van formando en nuestro carisma, tanto espiritual y pastoral. Y también se les recomienda a las jóvenes, en lo posible, tratar de descubrir su vida carismática, ¿no? O sea, ¿cuál es mi carisma? Porque tampoco vamos a decir, bueno, todas las jóvenes, no importa, cualquier carisma que tenga puede venir a mi congregación. Yo podría decir que, por ejemplo, su carisma de educadora, un carisma que sea para docente, un carisma que sea para el servicio, bienvenida a nuestra congregación. Un carisma que sea para la misión, porque nuestro trabajo es duro. Amado ha estado de cerca con nosotros y conoce de la realidad. Y nuestro trabajo es bastante sacrificado. Es un trabajo que se puede decir entregado al 100% al servicio de los demás, pero sirviendo a Dios. Ese es nuestro trabajo. Hay una pregunta interesante de Daniel Villagra. Dice, ¿es solo para mujeres o también ingresan varones a la comunidad? Claro, nosotros somos dos congregaciones, la congregación femenina, que somos las hermanas oblatas, y la congregación masculina, que son de los padres oblatos. Yo siempre les digo para que las ubiquen, son los padres que están regentando el santuario de la Basílica del Voto Nacional en Quito, o también en la iglesia del Quinche, el santuario de Quinche. Ellos son los padres oblatos. También tienen en Guayaquil, en Santo Domingo, y ellos están también a cargo de los medios de comunicación, tienen radios también que trabajan, la radio Mato Bella, HCM2, HCM3, que son. Entonces trabajan también en los medios de comunicación, trabajan en santuarios y en parroquias. Entonces hay la comunidad femenina, las mujeres vienen con nosotros, lógicamente, y los varones irán a la comunidad de los varones. El carisma es el mismo, ¿sí? Servir a través de la evangelización. Ellos también, los varones, tienen igual educación y tienen la pastoral de los santuarios y también misiones. Claro, los demás grupos de formación eclesial están catequesis, están familias, otros grupos más que de acuerdo a la realidad de sus parroquias, pues los crean. Una de las preguntas que muchas veces los jóvenes tienen en duda, ¿no?, para ingresar, es que si es necesario tener estudios de bachillerato o unidad. Ya. Por lo general en nuestra congregación están abiertas las puertas para jóvenes terminados el bachillerato, porque siempre la educación inicial, en este caso la escolarizada, que es el colegio, es muy importante. Y también en ese trance de la adolescencia, la juventud, como que los jóvenes están buscando, ¿no? Queriendo identificarse con algo, buscando su proyecto de vida.
Hay muchos jóvenes que lo tienen ese proyecto de vida bien trazados porque así la familia los ha formado, los ha educado, les ha guiado. Pero hay muchos jóvenes también que tienen un proyecto de vida sin horizonte, ¿no? Y entonces allí es cuando se necesita, por ejemplo, que al menos termine su bachillerato y entonces ellos puedan decidir. Luego, pues al ingresar a la congregación, por lo general aceptamos jóvenes desde 17 años, 17 hasta 25, que se consideran en algunos casos, ¿no? De que, por ejemplo, jóvenes que terminan el colegio y ya deciden ingresar, solicitan ingresar a la congregación, y luego los estudios universitarios los realizará después de haber concluido con las etapas de formación religiosa. Y en otros casos se da, por ejemplo, jóvenes que están en la universidad, entonces se les permite terminar su carrera universitaria y luego ingresar a la congregación. Por eso es ese lapso de tiempo que más o menos dura entre los 17 a 25 años. Se les decía esa edad porque hay jóvenes, como les decía, que ya vienen con su profesión, es como que se dedican un poco más de lleno a las actividades pastorales encomendadas dentro de la congregación. De 17 a 25, entonces establecerás Araceli Burgos. Pregunta, ¿cómo una joven puede estar segura que su vocación es la vida consagrada o religiosa? ¿Cómo ella esté segura? ¿Cómo descubrir? ¿Cómo estar segura de eso? ¿Cómo descubrir? Sí. Sí, bueno, eso lo podría descubrir, pues lógicamente en ella va a haber este despertar, ¿no? Por las cosas religiosas, por participar en un grupo juvenil, por colaborar con una obra social. Mejor dicho, se puede manifestar de diferentes maneras. Entonces ella puede ver. Y lo más ideal, pues en estos casos, es que se acercara o se comunicara, en este caso, con algún miembro de la congregación religiosa y pedirle explicación, porque uno también le aclara, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, yo quisiera ser de su comunidad, pero a mí me gusta ser médico. Entonces yo mal le diría, venga a mi comunidad, porque no le voy a ofrecer, yo no tengo ni un dispensario médico donde ella se pueda realizar dentro de la congregación religiosa. En cambio, sí le puedo guiar a otra congregación religiosa que están dedicadas, por ejemplo, con este servicio médico, donde tienen hospitales, dispensarios médicos. Entonces la chica pues va a sentirse identificada con su carisma personal y va a adaptarse al carisma congregacional, o sea, es más fácil. Entonces, por eso se les orienta a las jovencitas, a veces vienen, dicen, me gustaría ser de su comunidad religiosa, pero a mí me encanta ser médico, como le digo. Otro dirá, a mí me encanta, bueno, ser arquitecto, eso no hay problema, porque en la comunidad religiosa quedan muy bien los arquitectos. Otra dirá, quiero ser abogado, pues en nuestra congregación le iría muy bien, porque igual nosotros tenemos litigios acá que arreglarlas y como religiosa, pues nos ayudaría muy bien. O sea, hay cosas que sí tienen relación con nuestro carisma congregacional y hay otros carismas personales que a veces no encajan. Entonces uno es claro, ¿no? Uno le dice, mi hija tienes que buscar, o nosotros mismos le damos direcciones de otras congregaciones religiosas donde ella pueda realizarse, porque recuerden que uno es feliz haciendo lo que le gusta hacer, porque si no es feliz o está presionado a hacer, pues no es feliz. Eso no es vocación. Entonces tampoco le da oportunidad a desarrollar su carisma profesional. Uh-huh. Hermana, dentro de su experiencia, ¿cómo usted nos puede ayudar a resolver aquí la duda que tiene Andrea? Dice que, ¿cuáles serían las etapas que se puede tener en cuenta para hacer un buen discernimiento vocacional? Ya, las etapas para hacer un discernimiento. Primero, como les decía, es ponerse en las manos de Dios. Lógicamente, un aspirante, un joven, una joven que quiere este estilo de vida, porque es un estilo de vida diferente al común del mundo, ¿no? Es otro estilo de vida, es un estilo de vida reglamentado, es un estilo de vida donde va, en este caso, a aprender a amar a Dios. Entonces, lo primero, que despierte en ella ese amor, como les decía, por la oración.
esta persona que va a empezar a hacer oración, a comunicarse, a adentrarse en sí misma, va a poder descubrir con seguridad qué es lo que quiere. Entonces ahí estaría en ese discernimiento. Para esto también se necesita que busque ayuda. Puede buscar la ayuda de un sacerdote de su parroquia, de su catequista, de personas confiables, porque tampoco le voy a decir a mi amiga que le gusta la farándula, decir, ve, quiero ser monjita, pues lógicamente le voy a decir, oh, que estás loca. Entonces, no es la persona adecuada como para que le oriente y le ayude a discernir, ¿no? Le ayude a guiar su decisión. Tiene que buscar personas prudentes que le puedan ayudar. Y pues lógica de eso, como les decía, y para zafarse de toda duda es mejor acercarse o buscar contactos que nosotros, por ejemplo, en la página web de la congregación los tenemos publicados números, tenemos correos, donde tranquilamente nos pueden llamar, nos pueden escribir, nos pone su dirección y nos comenta su inquietud para poderles contactar y poderles orientar. Y pues lógicamente luego de tener ya un proceso de comunicación, pues nosotros ya nos comunicamos también con los padres, con la familia y le vamos viendo si es o no vocación religiosa, porque puede ser también una ilusión, ¿no? Porque a veces las jóvenes dicen, yo quiero ser monjita, pero como ustedes pasan, mucha gente cree que nosotros las religiosas nos pasamos solo rezando todito al día y no es así, tenemos nuestro horario, ¿no? Tenemos nuestro horario para la oración, tenemos nuestro horario para nuestras actividades apostólicas, tenemos nuestro horario para nuestras recreaciones, para compartir, para hacer las actividades incluso con grupos que nos encargan, grupos juveniles, grupos de pastoral, grupos de misioneros, incluso de promoción vocacional. Entonces, cada una tiene un trabajo que cumplir. Aparte de las actividades de desarrollo que somos encomendados, bueno, cada una ya tiene su actividad como maestra, como docente, como directivo, lo que le toque hacer. ¿Sí? Entonces yo pienso que es una manera de cómo ella ir buscando y discerniendo y viendo qué es lo que le conviene hacer en su vida. Hermana, realmente usted ha comunicado que realmente la vida de una hermana tiene muchas responsabilidades, ¿no? Como tal, esta persona que va a llevar esta misión de tener una preparación o un tiempo determinado para llegar a esas etapas. ¿Cuáles son estas etapas? ¿Qué conlleva la preparación dentro de la comunidad? Ya. Bueno, las etapas están una vez que pues el candidato o la candidata necesita ya ingresar o decide ingresar a nuestra congregación. Tiene un proceso, ¿no? Nosotros ya viene primeramente la etapa de, en este caso, de promoción vocacional, es decir, ya el aspirante o la persona que tenga contacto, por lo general casi hay un año de seguimiento desde la casa. O sea, ahí tiene que haber esa continua comunicación con la familia, con ella mismo, donde uno va conociendo si es o no es, porque también nos ha sucedido casos que estamos en seguimiento de promoción vocacional y de repente dice, sí, madre, ya ha pasado el año, la próxima semana ya voy a ingresar a su comunidad. Y resulta que la próxima semana ya acababa de casarse civilmente, ¿no? Entonces, una persona que estaba, como yo siempre digo, ponen su vida en un balancín, ahí está a la que cae, va al más peso. Entonces, pues la primera, como digo, la primera etapa sería el discernimiento vocacional o promoción vocacional, como le llamamos. Luego viene la etapa, ingresa a la congregación y tiene un año de experimento, es decir, pasa el aspirantado, se llama la etapa de aspirantado, donde ella empieza a vivir ya en comunidad, empieza a acoplarse un poquito al horario de la congregación. Y luego viene la etapa del postulantado, que es otro año. Es decir, otro año tiene que vivir la etapa del postulantado. Ahí es donde ya va profundizando ya más fuertemente la formación del ser cristiano primero, porque tiene que conocer bien cuáles las etapas del cristianismo, su formación de cristiana primero. Luego sí, ya ingresa, pasando esa etapa, ingresa a la etapa del noviciado. Son 2 años.
Esos sí son 2 años bastante rigurosos. En esta etapa lo que hace es conocer ya las constituciones de nuestra congregación y estudiar todo en nuestro carisma, que nosotros tenemos nuestro código propio, y eso es lo que la joven al profesar, luego de los 2 años, profesa ya como religiosa, y le llamamos nosotros juniorado. Viene la etapa del juniorado. Luego de tomar ya el hábito, más o menos como estoy yo, pasa 5 años con votos temporales, es decir, pasa 5 años con un tiempo, va renovando esos votos a los 3 años, lo renueva una vez y luego de esos 5 años ya hace votos perpetuos, es decir, ya para siempre. ¿Sí? Entonces son lapsos de tiempo que la congregación le da como gracia para que ella vaya fortaleciendo su vocación, vaya discerniendo que y también vaya estudiando y preparándose cómo vivir, en este caso nuestro carisma oblato, ¿no? De ser ofrenda y de ser una hostia ofrecida a Dios. Hermanito, usted viajaste a Colombia, creo, y usted viajaste a muchos lugares, muchas ciudades, acá en Ecuador, a Loja. Una vez me como reconocer, usted estaba en Loja. Entonces, las envían a otros lugares, otros países, otras ciudades. ¿Usted puede decirnos? Ya. En el caso de movilización, bueno, nosotros como religiosas tenemos diferentes obras apostólicas, ¿no? Por ejemplo, en Guayaquil tenemos actualmente 2 casas, en la provincia del Oro también tenemos 2 casas, bueno, decimos casas, ¿no? Pero son colegios grandes, son colegios donde trabajamos. Estamos en Quito también, creo que tenemos acá 3, en Colombia. En Cuenca, también la provincia de la Suay, en diferentes lugares. La movilización del personal, en este caso del personal religioso, es de acuerdo a las necesidades. Por lo general, nosotros profesamos en los consejos evangélicos, decimos primerito, obediencia, luego la pobreza y luego la castidad. Entonces, por obediencia, uno tiene que estar muy dispuesto y no apegado a nada. O sea, yo ahorita, por ejemplo, estoy viviendo aquí en esta otra casa, que es de la Unidad Educativa Elena Enríquez. Antes estaba en otra casa y Amado lo sabe muy bien dónde. Y no puedo decir que esta casa me gusta y yo me quiero quedar aquí, ¿no? Está muy bonito aquí. Mejor yo me quedo aquí, no me quiero ir a ningún lado. No es así. Uno tiene que ser desprendido. Como religiosas nos enseñan el desprendimiento, el no apego a las cosas materiales. Y es una forma psicológica de desprendernos, ¿sí? Nos dan un tiempo, es decir, un tiempo estipulado de quedarse en cada lugar. Bueno, nuestras constituciones no nos dicen exactamente cuánto tiempo, es más bien de acuerdo a las necesidades de cada casa pastoral que tenemos. Entonces, si yo veo que en una casa me falta una rectora y veo que la hermana con las cualidades tal me puede ayudar allá, pues enseguida viene una cartita y le dice, ¿sabe qué, hermanita? Mañana tiene que irse para allá. Entonces uno tiene que irse inmediatamente y con buena voluntad, porque usted está en la congregación es para servir, no está para acomodarse. Entonces uno se dispone y se va a donde lo necesite. Entonces hay mucha disponibilidad y eso prácticamente nos guía el voto de obediencia. Ahí está la obediencia. David Muñoz está haciendo otra pregunta. En el caso de que estoy en el proceso, pero descubro que no tengo la vocación para los votos perpetuos, ¿puedo seguir siendo parte de la comunidad bajo otra categoría, sea misionera, laica o no? Ya. La religiosa cuando ya ingresa a la congregación, por eso le da el tiempo de gracia, de discernimiento, de vida consagrada, en este caso discernimiento vocacional, podríamos llamar, porque es de la vocación, ¿no?
los primeros años, por eso se llaman etapas de discernimiento de formación. Ella va a ir viendo si va a ser capaz de aceptar y vivir a plenitud ese compromiso religioso, ¿no? Entonces ella sigue adelante, venciendo cualquier obstáculo, porque detrás de todo eso hay un horizonte que nosotros tenemos o un proyecto de vida, ¿no? Mi proyecto de vida es, por ejemplo, ser religiosa, pues sí, tendré que superar todos los obstáculos que se me presenten en el camino, porque en todos los estados de la vida no es fácil. En la vida matrimonial también hay dificultades. Y para ser fieles al matrimonio, como lo dicen en la promesa, hasta la muerte, pues uno tiene que vencer todos los obstáculos y serle fiel al Señor, cueste lo que cueste. Tiene que poner todo de su parte y Dios se encarga de dar la gracia, ¿sí? Entonces, pues habrá momentos en que luego de haber discernido, luego de haber hecho todo y al final se ve tan débil que no puede seguir adelante, pues lastimosamente tiene la libertad de abandonar la congregación. Pero también nosotros tenemos también a las personas que se han separado de la congregación a unirse como laicos, ¿no? O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, el movimiento laico matovellano que se llaman los LOM. Y Amado estaba uno de esos inscritos y firmado, también tienes el acta, ya te voy a llamar para las reuniones. Entonces, Sí. ellos son todas las personas que quieren vivir nuestro carisma desde fuera, es decir, quieren vivir nuestro carisma en su casa. Entonces lo pueden hacer, o sea, el hecho de que se retire de la congregación religiosa y ya pues ya no quiera quedarse más, pues tiene la oportunidad de seguir colaborando con la congregación como laica, como catequista o en las pastorales que nosotros tenemos y que ya conoce. O sea, es bienvenida para que nos siga ayudando. En ningún momento se les deja marginadas, ¿no? Sí, y tenemos aquí la última pregunta de este par de la vida oblada. Tenemos de Scarlett Mejía. Dice, mientras estoy en proceso o luego, ¿puedo seguir estudiando alguna carrera profesional? Ya. Las carreras profesionales se lo hace después de haber terminado las etapas de formación, ¿sí? Primerito tiene que hacer profesional, en este caso de la vida consagrada, es decir, entre comillas, ¿no? Porque la vida consagrada no es una profesión, ¿no? Sino más bien es un estilo de vida que uno opta, ¿no? Por amor a Dios y servicio a los demás, porque esa es la finalidad, servirle a Dios a través del servicio de las demás personas. Lo primero es formarse como religioso. Una vez que termina de formarse como religioso, en este caso ya en la etapa del juniorado, terminado el juniorado, allí la hermana religiosa, pues profesa, va a colaborar en las obras apostólicas. Entonces, pues de acuerdo a eso, empieza también a estudiar sus carreras universitarias dependiendo de su tiempo y dependiendo también mucho de sus capacidades, ¿no? Porque hay algunas que les gusta unas profesiones más cortas, otras que les gusta seguir carreras más largas. Y eso ya depende también de ella y la comunidad en la que está prestando sus servicios se encarga de orientarla en la formación académica. Hermana, y dentro de ya la rima en sí de la comunidad, ¿qué opina usted? ¿Cuál es el papel de la enseñanza de la religión católica en las escuelas y colegios? ¿Existe diferencia entre la catequesis con las parroquias y la enseñanza social? Ya, lógicamente dentro de la formación religiosa, diríamos, dentro de las instituciones educativas, tiene un plan de formación para los niños, ¿no? Para los niños desde los pequeños hasta, en este caso de bachillerato que manejamos, tiene un plan de formación que es bastante diferente a lo que es una catequesis parroquial. La catequesis parroquial viene estructurada ya prácticamente enfocada en la formación presacramental, es decir, vienen preparándose ya para recibir un sacramento. Mientras que acá la formación
religiosa, que es enseñanza religiosa escolar en nuestros colegios, viene con un proceso de formación cristiana y también presacramental, o sea, se les prepara, en este caso, para que tengan una vida cristiana desde pequeñitos, vayan practicando su vida de fe y también se vayan preparando para la recepción de los sacramentos. Sí. El mismo tema aquí. Quiero preguntar, ¿contribuye la enseñanza de la religión en desarrollar capacidades positivas en los alumnos? Perdón, no le escuché la última parte. Contribuye la enseñanza de la religión en desarrollar capacidades positivas en los alumnos. Claro, claro que contribuye, porque lo primero como pilar fundamental está la práctica de valores, ¿sí? Y dentro de esta práctica de valores prácticamente está la vivencia y esas capacidades de que el estudiante sea capaz de ser responsable, sea capaz de respetar, sea capaz de no hacer daño al otro, o sea, contribuye muchísimo, porque es una formación moral que prácticamente a los jóvenes o a los niños se les va encaminando desde muy pequeños, y eso contribuye a ser personas de bien y ser entes con práctica de valores, diríamos, en la sociedad. Hermana, y estos valores que son inculcados a través de esta formación espiritual, religiosa, Se fue la señal. No se le escucha. Algo pasó. No se escucha. háblame. Ahí, ¿Sí me escucha? ahí está bien. Sí, está bien. Sí. A ver, dentro de valores que usted menciona, ¿no? En la formación religiosa, ¿tiene alguna diferencia con los valores morales que establecen en los currículos en los colegios? Ya. Diríamos que la diferencia de la práctica de valores no es que sean otros valores los que se enseñan en los colegios y otros los valores sociales, ¿no? Son los mismos, pero acá se les enfoca desde el sentido cristiano. Es decir, aparte de este compromiso moral cristiano que hay, pues está esa vivencia del chico, ¿no? Porque le enfocamos aparte los valores sociales, o sea, los valores no es que sean diferentes, son los mismos, pero se los enfoca desde ese espíritu de la vivencia cristiana, porque es tan diferente un cristiano comprometido que lo practique de otra forma que una persona que no sea tan cristiana, ¿no? Que a veces las cosas lo haga superficialmente o lo viva superficialmente. En cambio allá, acá se trata en lo posible de inculcarles de que pues en todo momento de su vida, en todos sus accionares, debe estar presente esta vivencia de los valores, con sinceridad. Uh-huh. Y tenemos aquí, hermanito, una pregunta del programa Alejandro Ortiz de España. Él siempre tiene preguntas más fuertes. Él dice, ¿no sería suficiente dar clases de cultura religiosa para que los alumnos comprendieran mejor la aventura, las estructuras, las costumbres, las fiestas religiosas, nada más? ¿No sería suficiente dar clases de cultura? Ya, o sea, como te digo, no es que sea suficiente, ¿no? O sea, la práctica de la vida religiosa, mejor dicho, de la vida del cristiano, en este caso hablando de los seglares, de todo el mundo, ¿no? Está en la convicción y de cómo lo haya asumido en su vida. Y ese es un proceso de acuerdo a su realidad social, a su realidad incluso cultural y de costumbre familiar. O sea, llegará más, se puede decir, esta formación a aquellas personas que tengan, por ejemplo, una familia estructurada, una familia cristiana,
les llega como más, más profundo el mensaje, ¿no? No así a personas que a veces no cuentan con ese apoyo. Por ejemplo, sí tenemos casos de niños jóvenes que son de hogares disfuncionales, de hogares no creyentes, pero sin embargo se educan en nuestras instituciones. Y poco a poco ellos van descubriendo, pero empiezan como que a flaquear un poco cuando ya no están tan cerca de nosotros, se puede decir, porque ya no tienen ese apoyo. Entonces, no afecta, diríamos, esta práctica, sino más bien depende del núcleo central de la práctica y la vivencia familiar. Hermana, y para poder fomentar estos valores, esta espiritualidad, se tiene que tener en cuenta que el docente debería tener una formación. En este caso, para usted que tiene la experiencia de ser rectora, ¿qué tipo de perfil debería de tener un docente de religión? ¿Qué títulos pueden exigirse a esta persona que desea ser, puede decir, aportar en comunidad o clase de religión? ¿Qué títulos debería tener o qué perfil debería tener un docente de pastoral o de religión? Ya. En el caso para nosotros escoger un docente de enseñanza religiosa escolar en nuestras instituciones educativas, lógicamente el título para ingresar a trabajar como docente en la institución se necesita un título pedagógico. Tiene que tener un título pedagógico y el único requisito es que sea buen cristiano. ¿Sí? Nada más. Y desde allí empezamos. Empezamos porque nosotros tenemos un proceso de formación para los docentes que se encargan de la Cátedra de Enseñanza Religiosa Escolar y se les prepara para que, paso a paso, para que ellos se vayan formando como docentes. Es que nadie va a venir a decir, mire, yo ya seguí una carrera en ciencias de la educación con espiritualidad oblata, imposible, no voy a encontrar, ¿sí? Entonces, el único requisito es la disponibilidad, ser un buen creyente y lógicamente como somos instituciones educativas, tiene que tener un título académico. Y con eso, pues tranquilamente, luego entraría al proceso de formación con nuestra espiritualidad dentro de la institución. A través de la situación actual, ¿cómo se ve el programa espiritual de los jóvenes y qué es lo más preocupante en estos días? Bueno, en estos días lo que se ha visto lo más preocupante es la situación de la familia, ¿no? La desestabilidad económica de la familia, la preocupación, o sea, se puede decir del hogar, ¿no? De la pareja, de esos sin horizontes que se está viviendo, padres de familia que se están quedando sin trabajo, por la situación económica de las empresas que muchas han quebrado, por el hecho del cierre, por el confinamiento y tanta cosa. Pues eso es lo que se ve preocupante, o sea, en este caso es más lo que afecta sería dentro de eso. En cuanto a, ¿qué diríamos? En cuanto a vivencia de fe cristiana, pues lo que se ha notado en nuestros chicos es sí se nota que, o sea, la familia, por eso digo, depende mucho de la familia, ¿no? Se nota que los jóvenes sí están cerca, se puede decir, de Dios a través de la oración, del encuentro familiar, a través de la oración también comunitaria, y se ve en ellos esa disponibilidad de querer participar, de querer salir de ese estrés que se está viviendo, porque para ellos es fatal entrar todo este tiempo, imagínense, encerrados en el confinamiento. Entonces, para ellos es bastante difícil y a veces cuando nos comunicamos con nosotros dicen, madre, pero ¿cuándo van a abrir nuestra escuelita? Ya, pero es que no depende de mí, o sea, esa es una situación social que lo estamos viviendo a nivel mundial y ustedes ahorita lo que tienen que hacer es obediente y distraerse y tratar de hacer actividades en su casa, no puede salir de allí. Entonces, se ha visto más bien, como le digo, una situación de estrés, pero más bien de cercanía de Dios, como que se ha fortalecido a través de la familia, y la otra situación que se ve es la economía de los papás. Eso sí es preocupante porque si antes tuvieron dos ingresos porque los dos trabajaban, y ha habido casos en que los dos se han quedado sin trabajo. Entonces, eso sí es estresante para ellos y les preocupa también. Y algunos sufren mucho porque
algunos estudiantes, por ejemplo, que algunos que otros que se han retirado de nuestra institución, dicen, me toca salirme porque es que ya no puedo quedar, mi papá me va a poner en un fiscal y los niños sufren, ¿no? Y a veces uno se siente tan limitado porque le dice, bueno, yo te puedo ayudar de un poco, pero el otro tienes que aportar. Y dice, no, es que mi mamá ya no me va a comprar ni un solo cuaderno, porque en el fiscal vamos a trabajar solo con el digital o cosas así. Entonces son situaciones que los niños han entrado en un poco de estrés. Y bueno, ahora que ya estamos en las clases, los animamos, que sigan adelante, que sean un poco obedientes. Les mandamos actividades que ellos se distraigan, las clases más llamativas de juego para que se entretengan y no se estresen tanto. Sí, y eso nos lleva a los mensajes finales. Un mensaje a los docentes, pastorales y en general que anime a contar el trabajo que conllevan a través de estos tiempos. Y un mensaje a los jóvenes que tienen inquietud vocacional para animarles a romper el miedo y aceptar la voluntad de Dios. Bueno, el mensaje que les daría a los docentes es, primero, la capacitación. Tenemos que capacitarnos en el manejo de medios tecnológicos para llegar de la mejor manera, de la manera más didáctica, más llamativa que se pueda a los estudiantes y poderle hacer interesante ese encuentro con la clase que están dictando. Y también, pues, encaminarles por el camino de la formación religiosa, ¿no? Porque no necesariamente tiene que darse una cátedra bíblica o teológica para decir que voy a enseñar cosas religiosas, sino una pequeña oración, enseñarlos a los jóvenes a encomendarse a Dios en todas las actividades del día que realizan. Y para los jóvenes vocacionados, pues que tengan inquietud de las jovencitas, en este caso, pues, que quieran ingresar a nuestra congregación religiosa, invitarles a perder el miedo, ¿sí? Muchos dicen, es que me da pena salir de la casa, dejarle a mi mamá, dejarle a mi papá. Yo siempre les digo a las jóvenes que están buscando esta vocación, ¿no? Y cuando se van a casar, se olvidan que tienen papá y mamá y les dejan votando y se van nomás. Entonces, cosas parecidas. Es un proyecto de vida donde usted va a consagrar su vida al Señor. No lo tenga miedo. Venga, experimente, conozca y entréguese de lleno, en este caso, a la consagración religiosa. No es nada del otro mundo. También somos humanos, tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestros aciertos y desaciertos, pero la gracia de Dios nos lleva valientes adelante. Y estamos llamados para ser ese instrumento de Dios. Amén. Sí, Amén. claro. Ya estamos cerrando. Le agradecemos a todos los que nos han visto a través de redes. Saludos para todos. Bendiciones. Muchas gracias, hermanita, por su aporte y por hacernos conocer un poco más de los hermanos. Sí, muchas gracias los amigos oyentes. Muchas gracias, hermanita Ana Lucía André, rectora de la Unidad Educativa Ena Enríquez Oblata. Muchas gracias. Bendiciones. Ya, muchas gracias a ustedes también, Roxana, a Ibrahim, y sigue adelante, una linda misión, síganse preparando para que sigan también anunciando a través de las redes el amor que nos dejó Jesucristo, la buena noticia. Gracias.